Vamos a hablar con otro diputado nacional, Alberto Asef, también integra la Cámara Baja. ¿Qué tal, Asef? Buena mañana, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Buen día, Ponce, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, su opinión, digamos, de todo esto y en particular no pido, digamos, opinión sobre el pedido de juicio político, pero sí, digamos, que nos comente qué entre telones está observando a esta hora de la mañana. Mire, yo desde chico, cuando empecé a leer un poco más allá de los libros de cuentos infantiles, me adentré en el pensamiento de un filósofo español memorable, eh, presente al día de hoy en muchas de sus meditaciones y reflexiones. Tiene como 10 tomos las obras completas, que fue Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset. Visitó 2 veces nuestro país, nuestra ciudad de Buenos Aires, y dio conferencias magistrales que, bueno, están también dentro de la memoria colectiva de los argentinos, porque, entre otras cosas, nos llamó a que nos metiéramos en las cosas en lugar de tanto debate, cosa que tendría que ver con una actualidad permanente, angustiante de la Ujú. Argentina que en vez de hacer, habla y habla, cada vez más retórica y sobre todo más retórica pobre, porque antes por lo menos era buena retórica, la elocuente retórica, ahora ya ni siquiera la retórica es elocuente. Pero bueno, este maestro, Ortega y Gasset, tiene extraordinarias páginas sobre la ejemplaridad y dice que los pueblos reclaman y exigen ejemplo desde arriba. Cuando el ejemplo desde arriba, el que baja de arriba, es bueno, virtuoso, pero no virtud pacata o virtud puritana, sino virtud moral, virtud en el espíritu, en el temple que debe tener un pueblo para, por ejemplo, sobrellevar dificultades, etcétera. Ese buen ejemplo es contagioso, como lo mismo es el mal ejemplo. Y en un momento de crisis como tiene la Argentina, como parece la Argentina, una crisis fenomenal, como sufrimos nosotros, el mal ejemplo que da el presidente Fernández, con estos y otros muchos hechos, es echar leña al fuego, literalmente. No Ujú. puede ser que de una manera patética como eran sus discursos, incluso cuando dijo, y esto se hace o se hace, como diciendo acá, tengo la oportunidad de aplicar DNU y de tener todo el mando concentrado en mi persona, y por lo tanto lo voy a ejercer, me voy a dar el gusto de ejercerlo, cercenando las libertades más básicas de los argentinos. Bien. Hubo argentinos que se quedaron varados en el exterior durante 3 o 4 meses, gente que al final tuvo que pedir limosna en Sudáfrica, en tantos otros países. Y acá algunos decían, y bueno, que se embromen por haberse ido, son los chetos que se fueron. Acá no se dejaba correr en patines o simplemente hacer ejercicio en Palermo, con distancia de 10 metros entre cada uno de los que estaban haciendo su atletismo, porque era un mal ejemplo, y ellos estaban haciendo fiestas, que además dijeron en un principio, mintiendo, que eran reuniones de trabajo, porque en la Quinta de Olivos no solamente se reside el presidente, sino que hay oficinas, y la salida de estas personas era a las 3 de la mañana. Ahora, diputado, Entonces just- nos han tomado el pelo, y eso es una actitud vergonzosa, irritante, inaceptable, que amerita, por supuesto, la renuncia del presidente, el juicio político, que no tenemos el número para hacerlo, pero sobre todo es otra vuelta de tuerca que le damos
Ujú. al pesimismo de los argentinos Bien. en estos tiempos que padecemos. Tres preguntas. La primera, ¿qué es peor? El evento en sí mismo, el cumpleaños, donde el presidente viola sus propias normas, o la mentira posterior? Las dos cosas, pero la mentira es peor todavía, por supuesto, porque cuando uno comete un error, puede, en definitiva, si se piden sinceras disculpas y además hay una voluntad de enmienda verdadera, de no auténtica, de no volver a repetir el error, bueno, podría incluso hasta salir fortalecido el buen ejemplo del que hablo, porque el presidente, el mismísimo presidente de la República pide disculpas. Pero si el presidente comete el error no una vez, sino varias, porque no fue una sola reunión, y además miente, Está evidentemente la claro. situación es límite. Bueno, la segunda de estas tres. Obviamente esto, yendo al plano de la política, esto en campaña no le hace nada bien al frente de todos, ¿no? Pero más allá del tema electoral, según su olfato político, ¿usted cree que a Cristina Fernández le disgusta mucho, mucho, mucho la situación de Alberto? Cristina Fernández es una mujer que evidentemente ha demostrado ser de pasta política, es un animal político claro, no hay duda alguna. Y en esa condición de política de raza, aunque no eso no quiere decir buena política, sino simplemente que es una política que la lleva dentro, es una natural condición que tiene. Ella sabe que el barco en el que está embarcada, si se hunde ella también. Por lo tanto, no sé si se regocija en su interior y en su intimidad, pero ella sabe que esta situación a ella también la salpica, porque primero es el presidente delegado por ella lo ungió, y en segundo lugar, la caída de la imagen del presidente, en fin, su debilitamiento también debilita al frente de todos, del frente del que Cristina es primera Bien. accionista. Así que yo creo que, no sé si se regocija en la intimidad, pero políticamente a ella lo afecta. Vayamos a la tercera pregunta, en este caso, de acuerdo al resultado electoral, ¿no? Usted hablaba recién de que no había número para un juicio político, probablemente sí para crear una comisión investigadora, ¿no? Pero digo, decía que no había número. ¿El resultado de las primarias puede llegar a condicionar o no el aflojamiento de algunos bloques que acompañen esto? Mira, le voy a contestar con una hipótesis que no sé si se dará de esta manera. El resultado de la primaria podría determinar la renuncia del presidente de la República y de la vicepresidenta de la República, la asunción de un presidente provisorio y el llamado a elecciones dentro de los 90 días, que prevé la ley de acefalía, en el caso de que fuera un contundente triunfo de la oposición. En ese caso estoy seguro que eso va a ocurrir, porque se van a acelerar los tiempos de relevo de este gobierno, que ha fracasado, y el pueblo le habría certificado el acta de defunción en las elecciones primarias, y creo que eso podría acelerar y desencadenar lo que le acabo de decir. Si la elección es muy reñida, empatada, o en fin, tiene altibajo, en una provincia gana el oficialismo, en la otra la oposición, en esas condiciones no va a haber desempate, y al no haber desempate, esta penosa trayectoria decadente de la Argentina va a continuar, lamentablemente va a continuar. Fuerte su hipótesis, ¿no? ¿Qué lo hace pensar en ella?
Y porque el cansancio que sufre el pueblo argentino también golpea a todos los sectores dirigentes, y salvo los fanáticos o los que tienen anudados intereses, en fin, que los vinculan con el poder y no pueden desartarse de sus compromisos, salvo eso, prácticamente hasta los dirigentes oficialistas saben que la situación es insoportable. Esto no camina, no camina. ¿Es una visión de su propia autoría o no, usted escuchó algo por ahí? Yo escucho y veo lo que está pasando. Y además observo datos. Ayer renunció un diputado oficialista, que yo sé que no es exactamente un libre pensador, sino que es un cuadro de origen sindical, ligado a la familia sindical más tradicional y sobre todo más representativa de lo que hay que cambiar, pero esa renuncia está denunciando justamente, poniendo al descubierto que hay mucho disconformismo en las filas oficiales. Para mí los gobernadores de Santa Fe y de Córdoba, por ejemplo, tienen en su intimidad y en su decisión ya prácticamente tomado el camino de apartamiento y de búsqueda de otra vía, si llegan a ser sostenidas estas situaciones por el pueblo en una elección. Bien. Entonces ahí se empieza a desgranar la Liga de Gobernadores. Podríamos encontrarnos con el gobernador de San Juan, el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de alguna otra provincia, de Salta, empiezan a manifestar buscar otro camino, y ahí es donde empieza a reagruparse las cosas y desagruparse lo que hoy hay. Este frente de todos ha fracasado. Muy bien. El diputado Alberto Acef. Diputado, que siga usted bien, muy gentil como siempre en atendernos. Que tenga una buena jornada. Gracias. Buen día.